a estudiar los adultos la clase. Hoy habla en relación al matrimonio y yo quiero que se prepare, hermano Ricardo, él es el encargado para compartir la clase esta noche. Quiero pedirles de favor, sabe que siempre lo hago y espero algún día que no tenga que hacerlo, que se muevan los adultos hacia el medio y hacia el frente, por favor, si pueden hacerlo, para tener pues un poquito más de acercamiento acá. A uno que está desde aquí arriba se le hace más fácil. Vénganse, hermano. A veces cuando no me hacen caso pase adelante, hermano, empiezo a mencionar nombres, hermano Alejandro, hermano Rosendo, hermana Damaris, pasen acá al frente, hermano. Sí. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Parece que hubo un problema ahí con la pantalla, pero bueno, traía unos asuntitos acá para compartir con ustedes los versículos y otras cosas, pero el hermano me dijo que le diera un tiempito y confiemos en el Señor que se va a resolver, amén. Decía ahora la hermana Damaris, quíteme en todo, pero no me quiten al Señor, amén. Y me hizo recordar las palabras de un gran predicador, Charles Spurgeon. Le decían el príncipe de la predicación. Él decía, déjenme en cualquier lugar, en el desierto, en el océano, donde quieran, pero déjenme con una Biblia. Y ese es el pensamiento de los creyentes. Antes de que se resuelva el asunto, quiero contarles algo, mis hermanos. Hace algunos años, bastantes años, yo trabajaba para una compañía, ustedes deben haberla escuchado, se llama Compañía Nestlé, que hace leches y todas estas cosas. Y llegó a Costa Rica unos ingenieros suizos. La compañía Nestlé es una compañía suiza y venía el CEO de Suiza y venían los grandotes y nosotros podíamos hacer la pregunta que nosotros quisiéramos. Y un compañero mío le preguntó al que estaba dando la charla que qué era lo más importante en la compañía. Y este señor contestó de esta forma y lo he seguido en mi vida como un ejemplo y quisiera compartirlo con ustedes. Este señor dijo esta frase y fue todo lo que dijo. Dijo, lo importante siempre es lo más importante. ¿Usted cree que se lo puede aprender? ¿Verdad que no es complicado? Lo importante siempre es lo más importante. La Biblia lo declara de esta forma: donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y será que nuestro tesoro estará en el Señor? ¿Será que nuestro tesoro está aquí en la iglesia? ¿Y será que nuestro tesoro estará en nuestro matrimonio y con nuestra familia? Porque si bien es cierto, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque me voy a aprovechar que es una clase de estudio. Y en la lección 5 que me asignaron, fíjese, todavía no lo tenemos en pantalla, pero ustedes tienen el libro. Fíjese el título que me asignaron: Asuntos relativos al matrimonio. Y en todas las lecciones, ¿es mejor con el micrófono? Bueno, está bien, es que yo hablo bastante fuerte y no quiero que se oiga muy fuerte. En todas las lecciones que ustedes tienen ahí, mis hermanos, hay uno que se llama el versículo clave, ¿verdad que sí? Y hay uno que se llama la verdad central. La verdad central es la columna vertebral de lo que vamos a estudiar.
Entonces, lo más importante está en la verdad central. Es la columna vertebral de lo que vamos a estudiar hoy sobre el asunto relativos al matrimonio. Y la verdad central dice que todo creyente, sea casado o soltero, gracias hermano, sea casado o soltero, deben ser reflejo de una vida y prioridades santas. Todo creyente, sea casado o soltero, divorciado, juntado, viudo, ojalá no esté juntado, pero las prioridades de su vida tienen que reflejar una vida santa. Entonces, cuando estudiemos la lección, tenemos que entender primero, irnos a la verdad central. Si ya usted se pudo aprender la verdad central, ya puede dormirse si usted quiere. Es lo más importante que nosotros debemos de aprender. Y fíjense, el versículo clave, acá lo ven, dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Yo le pedí al hermano, y por eso decía que quería aprovecharme un poquito de que estamos estudiando la Biblia, de que hay muchas formas de estudiar la Biblia. Cada quien tiene su forma de estudiarla. Yo quisiera regalarle algunos consejos que probablemente usted los debe saber, pero que son muy importantes. La primera es, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, es orar. Porque Dios escribió su palabra, amén. Entonces debemos orar para que Dios nos revele qué es lo que quiere hablar a nuestro corazón. Y una de las cosas que yo uso es que yo normalmente uso más de una versión por alguna cosa que no entienda. A veces leemos algún versículo, ¿verdad? Y no entendemos qué es lo que dice ese versículo. No sé a usted si le ha pasado, pero fíjese en este versículo, mis hermanos. ¿Lo tenemos, hermano, en pantalla? Ok. Vamos a esperar, hermano. Mire, el 17, esta es la Reina Valera del 60. Y probablemente cuando usted leyó este versículo, de repente tal vez no lo pudo interpretar bien o no lo entendió bien. Dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias. Fíjese lo que dice la nueva versión internacional. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Le quedó un poquito más claro? Amén. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algunos textos que yo extraje del estudio para que los podamos entender un poquito mejor. Fíjese, mi hermano, que quiero compartir con ustedes una verdad bíblica. Y cuando uno quiere enseñar acerca de la palabra de Dios, en este caso asuntos relacionados al matrimonio, es un poquito complicado, ¿verdad que sí? No es tan fácil cuando queremos dar un estudio basado en la Biblia acerca del matrimonio, porque hay muchos problemas matrimoniales y hay muchos asuntos relacionados al matrimonio. Pero con ayuda de Dios vamos a entender algunas cosas. A mí siempre me han gustado los números. Y siempre me han gustado las estadísticas. Creo que por eso trabajé toda mi vida en ventas, porque me encantan los números, me encantan las estadísticas. Y cuando Pablo, a manera de introducción, escribe a la iglesia de Corinto de los asuntos matrimoniales, usted se va a fijar que esta carta que Pablo escribió a los corintios se escribió 57 años después de la muerte de Jesús. Y hoy en día son exactamente los mismos problemas. Y uno dice, bueno, yo pensé que la gente de antes era un poquito mejor que nosotros o diferente. No, son los mismos problemas.
y le decía que me gustan los números, entonces me vine al contexto del país donde nosotros vivimos, los Estados Unidos. Y fíjense, mis hermanos, que de cada 100 parejas o de cada 100 personas que toman la decisión de casarse, 55 se están divorciando. Fíjese, de cada 100, 55 se están divorciando. Es una estadística bastante alta. Estados Unidos es un líder de opinión. Cuando hablamos de Estados Unidos, prácticamente lo que sucede en muchos países. Ahí hice algunos cálculos y algunos números. Y recordé a los hermanos de Guatemala que están muy bien en los cálculos. Los hermanos de México un poquito más arriba. Pero el país que mejor está en Latinoamérica en cuanto a divorcios, o sea que menos la gente se divorcia, es Chile. Ojalá que no sea que es que ya no se están casando, ¿verdad? Porque ahora los muchachos no se casan, simplemente se van a vivir juntos. Pero, mis hermanos, en Estados Unidos, ¿por qué hablo de Estados Unidos? Porque es el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Y así como los hermanos de Corinto, que ellos se desarrollaban en Corinto, hay que ir al contexto de donde uno vive. Y en Estados Unidos, y dice Estados Unidos, pero creo que es en todo el mundo, los hombres con más dinero, fíjese, los hombres que tienen más dinero, tienen más posibilidades de escoger con quién casarse. ¿Verdad que sí? Los hombres que tienen cierto estatus social, a veces no hace falta que sea tan bonito, como que el billete está en la cara. Entonces yo no sé si hay algún millonario aquí, pero yo le puedo decir, hermano, dele gracias a Dios que su hermana está con usted porque realmente lo ama. Porque no creo que sea por otra cosa, es por amor, amén, hermanas, que amamos a nuestros maridos. Bueno, ustedes dicen que aman a su marido, yo amo a mi esposa. Fíjese que el dinero es lo más importante para que usted tenga la posibilidad de buscar una compañera en este país. Bueno, en este país y en todos los países. La palabra de Dios es clara. Les hablaba de que quería compartir una verdad bíblica con ustedes y se me había ido, y perdonen. Quiero que guarden esto en su corazón, mis hermanos. La palabra de Dios no es difícil de entender. La gente cree que cuando se acerca a la palabra de Dios no van a entender nada y se van a volver locos. Óigame bien, mis hermanos, la palabra de Dios no es difícil de entender, es difícil de creer. ¿Verdad que sí? Dice la Escritura en Génesis que Dios hizo los cielos y la tierra. Punto. ¿Cuántos creen eso? Es fácil de creer, de entender, pero mucha gente no lo cree. A veces vemos escrituras y decimos, bueno, yo sé que eso es verdad, pero no lo creo. Y eso es lo que es muy difícil. Algunos psicólogos dicen, y ya no en el caso de la mayoría de los que estamos acá estamos casados, pero tenemos hijos. Dicen los psicólogos que para que una pareja tenga éxito, óigame bien, estoy hablando de psicólogos, no estoy hablando de la Biblia ni de las iglesias, los psicólogos dicen que para que una pareja tenga éxito en el matrimonio, deben de tener dos aspectos importantes: mismo nivel económico y mismo nivel académico. Porque dicen que y dicen los psicólogos, mis hermanas, que cuando la mujer es la que tiene el dinero, el matrimonio es complicado, porque el hombre nos sentimos mal, ¿verdad? Que sea la mujer la que... ¿O no se sienten mal? ¡Qué belleza! Yo, la verdad que me alegra que no se sientan mal, pero a los hombres normalmente les gusta como ellos, que nosotros somos los que aportamos el dinero. Y en muchos casos de matrimonios, cuando hay estas diferencias, dicen los psicólogos,
hay rupturas matrimoniales. Pero déjeme decirle algo. No hay problemas matrimoniales. Y si usted pudiera ser que al final del estudio se le queden algunas de las palabras que Dios puso en mi corazón, y esto es una de ellas, bendito sea Dios. Pero no hay problemas matrimoniales. Óigame bien, hay problemas espirituales. Amén. Cuando en el matrimonio se levanta el enemigo, no son tanto los problemas matrimoniales y empezamos a echarle la culpa a una serie de cosas para justificar nuestros problemas, y nuestros problemas se resuelven en la presencia del Señor. Siguiendo con la introducción, me puse a indagar por qué fracasan los matrimonios en los Estados Unidos. Y digo Estados Unidos, lo repito de nuevo, pero al final de cuentas es en el mundo. Probablemente usted conozca estos números, pero es importante que entendamos para que podamos entrar de lleno al estudio, conociendo algo de lo que está sucediendo en este país. En Estados Unidos fracasan los matrimonios. Primero, alguien que se atreve a decir cuál podría ser una causa de divorcio en los Estados Unidos. La infidelidad, amén, es la segunda. ¿Quién dijo el dinero? Que lo diga duro, amén. El dinero. Y la tercera, la enfermedad. Ahora entiendo, fíjese que cuando uno llega al altar a casarse, las tres cosas que le dice a uno el pastor, y todos los que estamos casados no las sabemos de memoria. ¿Juras amarla? ¿Verdad que sí? Número uno, ¿juras amarla? Hermana, cuando ustedes se casaron, ¿les dijeron eso? Es que hacen, y yo digo amén. ¿Verdad que les dicen a uno que juran amarla y respetarla? ¿En la riqueza o en la pobreza? Estaba hablando un día de estos con la hermana Carmencita, que 2 veces ya hemos hablado de Carmencita en el altar y ella no está, pero decía Carmencita que cuando ella se casaba, dice, bueno, aunque sea bajo el puente, ¿verdad? Cuando uno se casa, esa emoción del matrimonio. ¿Juras amarla? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Miren, mis hermanos, se acabó el dinero, se acabó el amor. Y no crea lo que dicen en el mundo, que el amor dura poquito, que lo que dura es el enamoramiento. Eso no es cierto. Porque esto es un estudio para que podamos entender, como en la iglesia de Corinto, el diablo se ha metido con los matrimonios también. Y se quiere meter hoy en día también. Amén. Las mujeres mayormente lo aceptan cuando el hombre es infiel. Cuando el hombre tiene billete, las mujeres lo aceptan. Porque prefieren vivir una vida cómoda económicamente y aguantarle todo al sujeto, ¿verdad que sí? No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la gente de afuera. Bueno, este viejo me es infiel, la verdad que yo no lo voy a dejar porque yo económicamente voy a seguir siendo bien. Y que haga lo que le hagan porque yo lo voy a hacer también. Con tal de que no me quite el billete, yo me quedo con él. Y ojalá sea solo en los matrimonios fuera de la iglesia. Y la tercera, que me dolió mucho, la enfermedad. Es el tercer síntoma en la sociedad de los Estados Unidos por la cual la gente se divorcia. No hay paciencia, dicen los psicólogos, para enfrentar una enfermedad.
Se enfermó el viejito. Esto no es una mala palabra, va jalando, ¿no? Así decimos en Costa Rica. Yo me he cuidado mucho y ya tengo bastante estar aquí. Ya sé qué puedo decir y qué no, porque hay palabras. Un día me fui a trabajar con unos hermanos y dije una palabra y ¡tum! Todos me volvieron a ver y yo, Señor, algo dije mal. Se enfermó el viejito, se enfermó la viejita y no tenemos capacidad de enfrentar una enfermedad. Se acabó el dinero, se acabó el amor. En Brasil usan un dicho que dicen que siempre la vecina, la esposa de mi vecino, siempre es más bonita que la mía, porque siempre van a haber otras más bonitas, ¿verdad? Yo le digo a Marcela que ella conmigo está salvada, porque difícilmente va a haber otro más guapo. Bueno, yo esperaba que Marcela dijera amén, pero bueno, no lo dijo. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida con prioridades, nuestra vida de reflejar prioridades santas, amén. Y así tiene que ser también en nuestro matrimonio, para que seamos una iglesia compacta en el Señor Jesucristo. Creo que ya podemos poner, hermano, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, del 1 al 7. Y lo vamos a leer acá. Mire que este capítulo 7 de 1 Corintios parece como un poema. Y créame, hermano, que si hay algo, hay alguna palabra que usted no entienda, yo traigo algunos significados ahí para aprender, pero con toda libertad puede preguntar. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es importante entender esto, hermano. Primero, cuando leemos la Biblia, es que todo lo que dice la Biblia, cada punto, cada coma, cada palabra que dice la Biblia, por algo Dios la puso ahí. Fíjese que a Pablo le habían llegado a comentar lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, quédese ahí en el 2, hermano. O sea, lo que dice la Nueva Versión Internacional es que bueno le fuera al hombre no casarse. Y cuando nosotros leemos la carta, parece como que Pablo no quiere que los hombres se casen. Parece como que el matrimonio fuera algo malo. Y ese es el cuidado que hay que tener. Por eso la Biblia hay que estudiarla. Decía usar otras alternativas, como otras versiones, para entender mejor los textos bíblicos. Una forma de estudiar la Biblia es comparar la palabra con la palabra. Y algunas doctrinas lo que hace es que los hombres, y ahí lo vamos a ver, no se casan porque pareciera que el matrimonio es malo. Pero todos sabemos que el matrimonio lo instituyó el Señor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El número 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Voy a quedarme ahí un segundito. ¿Qué es lo que estaba pasando? Las parejas de matrimonio en Corinto, no nosotros, ¿verdad? En Corinto, lo que sucedía es que los hombres, como eran sus esposas, entonces tenían dominio conyugal o sexual con ellas. Entonces las maltrataban y abusaban incluso de ellas. Fíjese qué peligroso en la iglesia de Corinto. Hay que tener cuidado de esto también. Y las obligaban bajo presión. Y esa causa sucede mucho en nuestros tiempos también. Y hay que tener mucho cuidado.
El número 4 dice, la mujer no tiene, aleluya, no, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Oiga bien, mis hermanas, ustedes no tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, sino el vecino, ¿no? No. Amén, hermanas. A mí me encanta que estén serios, más bien, soy bien sincero, porque me parece que están interesados. Por lo menos eso me hace creer a mí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el taxista, sino el vecino, sino aquel que está más guapo. Dice que sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la vecina. ¿Verdad que no? ¿Quién tiene potestad sobre el cuerpo de su propio marido? La mujer, su esposa. Así que ya no serán dos, dice la Escritura, sino que serán una sola carne. Amén. ¿Sabe que yo recuerdo como si fuera muy viejo, pero yo estoy bien joven. Cuando yo iba a la iglesia, a la sociedad de jóvenes de la iglesia, uno era tremendillo. Porque les digo, o sea, no es ahora. Yo siempre he sido bonito. O sea, a Marcela le hace gracia que yo diga eso. Por eso lo digo. Y entraba una hermanita, no una muchacha que habían invitado, o una hermanita. ¿Y sabe qué decíamos nosotros los jovencillos? Dice, el cuerpo para mí y el espíritu para el Señor, ¿verdad? El cuerpo es mío y nos hacía demasiada gracia. El número 5, vamos a leer hasta el 7. Ay, hermanos. Mire, a veces no hace falta ni predicar. Ahí está hablando el Señor. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente, mire qué interesante, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo le pedí a mi hermano, si es posible, yo me imagino que todos saben qué significa. Podríamos, hermano, ok. Yo le pedí al hermano vamos a ver algunos significados de incontinencia. ¿Por qué la Biblia habla de incontinencia? Ustedes han visto que lo que uno primero piensa cuando oye la palabra incontinencia es cuando ve a un viejito con pañal, ¿verdad? Y dice uno, bueno, tiene incontinencia. Pero fíjese que la Biblia habla del don de los que tienen el don de incontinencia. Dice, en la falta o incapacidad de controlar un sentimiento o un impulso, especialmente en el aspecto sexual. Eso es incontinencia. Hermano y hermana, si no tenemos el don de continencia, tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas. Amén. Igualmente las hermanas, porque Satanás quiere destruir los matrimonios. Una vez escuché esto: Dios está interesado en su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay varios matrimonios, aquí habemos varios matrimonios. Y quiere que le diga algo: Dios está interesado en su matrimonio. Pero le voy a decir algo más: Satanás también. Satanás también está muy interesado en su matrimonio.
Volvemos, mi hermano, creo que íbamos por el 6, 7, 6. Mas esto digo no por vía de concesión, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Cuando nosotros leemos vía de concesión, ¿ustedes lo entienden o les gustaría que le explicara por qué el apóstol Pablo habla de que por vía de concesión? Yo quiero que entiendan algo o que hacerme explicar. Yo quiero aprovechar que es una clase de estudio bíblico para que todos aprendamos, y yo también aprendo mucho. El hermano lo tiene ahí. ¿Qué significa vía de concesión? Y quiero ponerlo en la pantalla, porque cuando uno lee es más fácil que se lo aprenda. Fíjese que Pablo dice que él lo hace por vía de concesión. Esto quiere decir, concesión es permiso o licencia para hacer algo y viene de una persona con alguna autoridad. Entonces, cuando leemos eso, que él lo dice por vía de concesión, es que él tiene la autoridad y la licencia para podernos decir eso. ¿Usted ha visto cuando Pablo escribe alguna carta que dice, y esto no lo dice el Señor, sino que lo digo yo? ¿Verdad que lo han escuchado? Ahora lo vamos a ver. Esa es la vía de concesión. Él tiene la autoridad para decirlo. Él tiene la autoridad para escribirlo. Por eso es que dice por vía de concesión. Y vamos adelantando para que nos dé tiempo. El 7, ¿verdad? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Qué difícil ser como Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Este era el versículo clave, ¿lo recuerdan? ¿Ya lo entendemos un poquito mejor? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Cuando Pablo escribe a Corinto, le hablaba de la sociedad de Corinto, lo que estaba sucediendo en Corinto. Y en la sociedad de Corinto se estaban introduciendo unas herejías terribles dentro de la iglesia. Y te puede decir, bueno, hermano, pero es que era en la iglesia de Corinto. No, en la iglesia hoy en día también se meten cosas que el enemigo está metiendo dentro de la iglesia para destruir los matrimonios. Y una de las dos premisas que estaba sucediendo